Hola, bienvenidos a la sesión 7 del curso de desarrollo en OpenBravo RP. En esta sesión vamos a ver los siguientes puntos. Veremos la generación de ventanas con Watt. Ya estuvimos viendo que Watt es un generador de código y por tanto necesita una lógica, y esta lógica estaba en el diccionario. Volveremos a incidir en el diccionario, en cómo está distribuido y qué elementos tiene y qué elementos necesita Watt para generar el código. En esos elementos veremos que existen las tablas y columnas, ventanas, solapas y campos, que ya hemos nombrado en sesiones anteriores, y a partir de aquí haremos algunos ejercicios. Modificaremos un campo existente, normalmente será un campo del core, pero ya veremos que podría ser de cualquier otro módulo que no sea nuestro. También eliminaremos un campo, igualmente será sobre el core, sobre un módulo que no es nuestro. Y añadiremos un campo y terminaremos haciendo un desarrollo un poco más grande, añadiendo una ventana completa. Bueno, pues empecemos. Lo que vimos en sesiones anteriores es que teníamos una entidad y un rol especial que nos permitía acceder al diccionario. Este rol y entidad especial se llama, el rol es System Administrator y la entidad especial se llama System. Una vez que estamos dentro de la entidad System, ya podemos acceder al diccionario y podemos empezar a darle la información que necesita Watt para generar el código. Por un lado tenemos que tener el software. Bueno, vamos a hacer un repaso general de los conceptos generales, ¿no? de cómo se crea una ventana y qué necesita Watt para generar esa ventana. Por un lado teníamos una ventana, decíamos que una ventana necesitaba tener una pestaña o varias, pero como mínimo una. Esta pestaña tendría una serie de campos y también comentamos que cada pestaña tiene que tener un sustento en base de datos que debe ser una tabla. Por tanto, al final tendremos un mapeo entre cada pestaña que tenemos en la ventana con una tabla y por tanto cada campo que hay en la ventana con las columnas de la tabla que le dan soporte. Bueno, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla en base de datos. Esto lo tendremos que hacer de forma manual. Por ejemplo, pues vamos a volver a repasar la tabla de invoice, que es la tabla de cabecera de factura. Ya vimos en una sesión anterior, pero volvemos a repasar y vamos a empezar a centrarnos un poquito más o repasar un poquito más cómo está distribuido el diccionario y entrar más en los pequeños detalles, ¿no? En la tabla de invoice tenemos una serie de columnas y tenemos, que son todas estas, aquí tenemos muchísimas, y luego una serie de restricciones. Esto todo habrá que crearlo de forma manual, pero una vez que lo tengamos, tendrá un registro en el diccionario. Por tanto, si yo me voy al diccionario, a tablas y columnas, y filtro por la tabla theme voice, en el diccionario está registrada como invoice, o podría filtrar por el nombre de la tabla como theme voice, sería el mismo. Tenemos el registro de la tabla. Lo que hay que saber aquí, creo que ya también lo nombramos por encima en una sesión anterior, pero es que hay que indicarle el nombre real de la tabla en base de datos. Aquí le podemos dar cualquier nombre. Tenemos que indicar que es una tabla y ya vemos que esto queda registrado en un módulo. ¿Ok? Queda registrado en un módulo porque cada módulo, es una cosa que no vimos, pero cada módulo que necesite gestionar datos necesita tener un paquete Java de datos. Este nombre de aquí debe seguir la nomenclatura de nombramiento de paquetes de Java. Y una buena recomendación es utilizar el nombre de nuestro dominio. Por ejemplo, si somos una empresa y nuestro dominio es, pues en mi caso, chele.aradaen.com, yo podría poner aquí que mi paquete Java es com.aradaen.cheli. el nombre que le quiero dar a mi módulo. ¿Por qué digo mi módulo? Porque otra recomendación es que nuestro paquete Java del módulo se llame igual que el paquete Java que tenemos aquí para el nombre del módulo. O sea, por un lado tenemos el paquete Java del módulo y luego el paquete Java del paquete Java para los datos del módulo. Generalmente este y este podríamos hacerlos coincidir. ¿Ok?
Veis que en el caso del módulo core no lo hacen, pero si os fijáis en muchos módulos, este y este muchas veces coinciden. Esto ya es un poco como nosotros queramos redistribuir el código. Bueno, la cuestión es que cuando manipulamos datos, OpenBraw utiliza por el medio la capa DAL, Data Access Layer, que está implementada con un mapeador objeto relacional muy popular en desarrollos Java, que se llama Hibernate. Y para nosotros todo esto es transparente, pero él necesita tener este paquete de datos, ¿vale? El paquete Java para los datos. El nombre de aquí y aquí suelen coincidir también, por tanto, en nuestros desarrollos lo normal es que copiemos el nombre que le hemos dado al paquete Java del módulo, lo repliquemos aquí y aquí. Bueno, volvemos a la tabla. Una vez que tenemos, como veis, la tabla está registrada en ese módulo a través del paquete de datos. Aquí tenemos que darle un nombre de la clase Java, porque para hacer este mapeo el generador de código va a tener que generar una clase en el código Java. Aquí de nuevo hay que seguir la nomenclatura o las reglas de nombramiento de las clases en el lenguaje de programación Java. Luego aquí en acceso de datos veremos que podemos poner varias cosas, un tema de cómo gestiona OpenBraw internamente los usuarios y permisos. Por ejemplo, dos entidades o dos clientes no pueden compartir datos, pero dos organizaciones dentro de una misma entidad, dependiendo cómo las parametricemos, sí que podrían compartir datos. Nosotros generalmente pondremos aquí acceso a entidad o organización para tener el detalle del acceso tanto de la entidad como de la organización. ¿Qué más? Estos datos de aquí son informativos, no hace falta rellenarlos. Veremos que rellenar al menos este que aparece aquí como ventanas interesantes para poder manipular el diccionario de forma más óptima. Ya veremos por qué. Y luego vemos que están registradas todas las columnas de la tabla. Aquí ya vemos un detalle importante. Vemos que todas las tablas obligatoriamente van a tener que tener, valga la redundancia, una serie de campos que son obligatorios, o columnas en base de datos y luego reflejados en campos, en la ventana. Hemos dicho que OpenBraw gestiona varias entidades o empresas o clientes y varias organizaciones. Por tanto, cuando nosotros registramos cualquier documento, el sistema tiene que saber a qué entidad o cliente o entidad o cliente, porque hay sitios que la nombran como entidad y otras como cliente, y a qué organización pertenece el documento. Por tanto, cuando registremos ese documento, se tiene que guardar en qué cliente o empresa estamos en la sesión y en qué organización estamos registrando el documento. Por ejemplo, si yo soy la empresa Chelly y no solamente tengo un departamento, pues tendría una única organización, que sería Chelly, y yo registraría mi documento, mi factura de compra, por ejemplo, en la entidad Chelly y organización Chelly. Pero el sistema tiene que saber ese dato, porque si no, luego no puede saber de todas las empresas o entidades que tiene ese documento a cuál pertenece. Otros datos que también son obligatorios son quién creó el documento, cuándo lo hizo, quién actualizó el documento por última vez y cuándo lo hizo. Que son los datos estos que aparecen: created, created by, updated y updated by. Estos cuatro campos son siempre obligatorios también. Son datos de auditoría. Hemos dicho también que el sistema es multiusuario. Cuando tú entras en el sistema te va a permitir hacer unas cosas u otras dependiendo del usuario y el rol de usuario que tengas. Otro campo que también es obligatorio es el campo isActive, que es una forma muy rápida y sencilla de decir este documento está activado o no lo está. A partir de aquí son campos o columnas que nosotros le vamos a querer poner a nuestra ventana, o sea, a nuestra pestaña dentro de la ventana, y que nosotros vamos a crear. Bueno, vamos a ver qué tipos de datos hay, porque cuando nosotros creamos una columna en base de datos y luego pintamos un campo, pues hay campos de diferente tipo. Hay campos que son booleanos, tipo checkbox, ¿no? Sí o no, marcas o desmarcas, como puede ser el isActive, ¿no? Está activo o no está activo. Puedes tener campos de tipo cadena de caracteres, que es lo que aparece aquí como string, es un campo de texto, técnicamente se conoce como un text box. Puedes tener campos que sean de tipo real, ¿no? Por ejemplo, pues el total de una factura, pues es el
precio es un tipo real porque tiene decimales, o puede ser a lo mejor un tipo entero, porque dices pues el número de la línea de la factura pues es la 1, la 2, la 3, pero no tiene decimales, es un número entero, etcétera. Tenemos aquí que cada columna en base de datos nosotros la vamos a crear con un tipo, pues será pues de tipo booleano, pues si no, lo que sea, pero luego cuando registramos esa columna en el diccionario también le tenemos que indicar qué referencia tiene. La referencia es lo que le va a indicar al generador de código qué widget o qué control va a pintar finalmente la ventana. Por ejemplo, si yo le digo que es un tipo fecha, cuando se pinte esta columna, cuando se cree el campo que le pertenece a esta columna en la ventana, pues va a pintar el típico botoncito donde nos sale el calendario y podemos seleccionar la fecha. Si yo aquí le digo que es de tipo string o cadena de caracteres, pues me va a pintar un textbox, un recuadro de texto donde escribir texto, etc. Entonces, esto de aquí, la referencia, es un dato importante porque el generador de código lo necesita para saber qué control o qué widget va a pintar finalmente en la ventana. Luego tenemos una serie de datos que aparecen aquí, pues le tenemos que dar un nombre a la columna, pero el dato que aparece aquí es el nombre real que nosotros hemos creado, que hemos puesto en la columna real de la base de datos al crearla aquí, ¿no? Si aquí puse que era la columna pues de invoice ID, cuando yo la registro en el diccionario le tengo que decir aquí que es la de invoice ID, de hecho la podemos ver. Está aquí, ¿okay? Luego aquí le podré dar el nombre que yo quiera, pero el nombre de la columna en base de datos siempre debe coincidir. ¿Qué más cosas? Por el momento poco más, indicaremos este que ya lo vimos en la sesión anterior, si es obligatorio o no, y el resto lo iremos viendo. Esto de que si es actualizable o no, si el campo va a poder actualizarse o no, quiere decir que una vez guardado se podrá actualizar o no se podrá actualizar, etc. Ok, vamos ahora a la ventana. Esta tabla era la ThemeVoice, que era la cabecera de factura, y si yo este campo, que no es obligatorio rellenarlo, lo relleno, le pongo que esta tabla le pertenece a la ventana factura de cliente, para mí cuando manipule el diccionario será muy fácil viajar a esta ventana. Pincho aquí y ya estoy en ella. Si yo ese campo no lo relleno, lo que tendría que haber hecho es irme al menú, diccionario, ventanas, y luego filtrar esa ventana. Mientras que si yo ya le digo aquí a la tabla que su ventana va a ser esta, manipular el diccionario es mucho más rápido. Como veis, no es un campo obligatorio porque no es necesario, pero a la hora de desarrollar, ponerlo, rellenarlos es interesante. Bueno, me voy a la ventana. ¿La ventana qué tiene? Pues dice que es una ventana de transacción, es la típica que nos va a permitir registrar el documento, pues en este caso sería una factura, pero podríamos tener ventanas de solo lectura, por ejemplo, etc., ¿no? Bueno, el mantenimiento, veremos que estas son unas ventanas que se utilizan en casos especiales. Generalmente nosotros vamos a utilizar ventanas de tipo transacción, porque nos interesa registrar el documento, poder borrar documentos, poder actualizarlos, etc. De nuevo aparece el módulo, porque todo desarrollo tiene que estar asociado a un módulo. Aquí le podemos poner el nombre que queramos, pero este es el que va a aparecer en la etiqueta. Por ejemplo, aquí aparece ventanas, solapas y campos porque cuando se generó en el diccionario esta ventana, el nombre que se le puso aquí fue ventanas, solapas y campos. ¿Ok? Normalmente le permitiremos operaciones de venta, estará activa, y aquí en cuanto a ventana, poco más. A una ventana como mínimo ya dijimos que teníamos que registrarle una solapa o pestaña, y que esas solapas se pueden distribuir jerárquicamente, porque por lo que comentamos, podríamos generar lo que técnicamente se conoce como un maestro detalle, que ya también lo estuvimos viendo en sesiones anteriores. Como esta pestaña está a nivel de raíz, ¿no? En la raíz del árbol de la jerarquía de pestañas, pues estará en el nivel 0. Ya dijimos también que cada pestaña tiene que estar sustentada con una tabla en base de datos. Yo había registrado la tabla ThemeVoice en el diccionario y le tengo que decir que justamente la que le va a dar sustento a esta pestaña va a ser la ThemeVoice. Luego en el patrón generalmente indicaremos que es una estándar, ya veremos por qué aparecen estas otras de solo lectura de nuevo, de registro único, etcétera.
Y bueno, aquí le marcamos pues el orden que tienen las pestañas, pues si hay dos pestañas en el mismo nivel y queremos que una aparezca a la izquierda y la otra más a la derecha, y etcétera, ¿no? ¿En qué orden van a aparecer? De izquierda a derecha. Esta es la 10, por tanto la primera. Veremos que en OpenBravo todas las secuencias van de 10 en 10 y esto tiene su explicación. Si nosotros la secuencia las marcáramos de uno en uno, si yo quisiera reordenar esas pestañas, por ejemplo, si yo tuviera una pestaña 1, otra 2 y otra 3, y mañana quiero meter una pestaña en la posición 2, tendría que poner la nueva pestaña en la posición 2, la que estaba en la posición 2 le tendría que marcar, cambiarla a la posición 3, la que estaba en la 3 a la 4, y si tuviera más pestañas tendría que estar recolocándolas todas y sumándole un 1, ¿no?, a la posición. Mientras tanto, si las tenemos de 10 en 10 y yo quiero ponerla en la posición 2, tendré una pestaña que está en la posición 10, que será la primera, una que está en la posición 20, que es la segunda, y si yo quiero que la que estaba en la posición 20 sea la tercera, pues no pasa nada. Yo la nueva la pongo en una posición entre la 10 y la 20, pongamos que sea la 15, y en ese orden ya tengo solucionado que la que estaba en la primera sigue siendo la primera, la que estaba en la segunda sigue siendo la 20, pero ya no es la segunda porque hay una 15, será la tercera, por tanto, etcétera. Una forma rápida de solucionar este problema. ¿Qué más cosas? Bueno, aquí vemos que hay datos informativos y luego estos filtros que ya veremos para qué sirven. Bueno, siguiente, campos. Los campos de la ventana, de la pestaña que está en una ventana, tienen que tener también ciertas características para el diccionario, para poder generar su código. Por ejemplo, vamos a abrir el número de documento de la cabecera de factura y vemos que primero dijimos que tenía que haber un mapeo entre los campos que hay en la ventana y, bueno, entre la pestaña de la ventana y la tabla. Ya hemos visto que sí, que cuando registramos la solapa o la pestaña se indicaba qué tabla le daba sustento. Lo mismo va a pasar con los campos. Si tengo un campo, necesito saber qué columna en base de datos le va a dar sustento, y esto es lo que le indico aquí, en la columna clave. Aquí le puedo dar cualquier nombre. Este nombre es el que va a aparecer en la etiqueta del campo cuando se pinte en la ventana. Y luego tenemos de nuevo pues características, en qué orden van a ir. Como vemos, de nuevo van de 10 en 10. Y algunas cosas interesantes: la longitud del campo y la posición del grid, porque como ya vimos en la primera sesión, tenemos dos modos de visualización: un modo edición, que es como el que estamos viendo ahora, y tenemos un modo rejilla o grid, que si yo cierro aquí, pues veo un modo rejilla. Entonces yo puedo indicar si un campo quiero que solamente se vea en modo edición o que también se vea en modo rejilla, y puedo marcarle una posición en el orden de los campos para el modo edición y para el modo rejilla. ¿Okay? Vuelvo al número de documento para ver algunas características más. Luego tenemos esto de descripción y ayuda, que ya veremos cómo se gestiona de forma más general y más correcta. ¿Y qué más podemos decir de los campos? Pues poco más. Estas son las características más importantes. Como vemos, al final, lo que yo resumí al principio de que necesitamos una ventana con una solapa, esa solapa tiene un reflejo en una tabla, un sustento en una tabla en la base de datos, y por tanto tiene que estar mapeado. Lo mismo pasa con los campos y las columnas. Ya lo estamos viendo, que efectivamente todos estos datos hay que dárselos al diccionario. Ok, pues de momento lo dejamos aquí y empezamos con los siguientes puntos de la sesión, o sea, los ejercicios que tenemos que hacer en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.